Para muchos, era solo un hombre intentando salvar a su esposa, pero el día en que decidió vender el viejo coche que había restaurado con su mejor amigo, algo inesperado regresó del pasado. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Era un cálido día de verano, en un taller de mecánica en las afueras de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de carteles desgastados, de marcas de autos y herramientas que colgaban de clavos oxidados. El sonido del metal golpeado, el chisporroteo de la soldadora y el constante zumbido de las sierras eléctricas eran música de fondo en ese rincón del mundo. Roberto, con su camiseta manchada de grasa y el rostro cubierto por una ligera capa de sudor, trabajaba en el motor de un coche viejo. A su lado, Sergio, su amigo y compañero de aprendiz, también estaba empapado en trabajo, aunque su sonrisa desbordaba juventud y energía. El taller era su mundo, un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Roberto y Sergio compartían no solo una amistad sólida, sino también una pasión por los autos, por las máquinas que parecían tener vida propia entre sus manos. Ambos habían comenzado a aprender el oficio cuando tenían apenas 16 años, atraídos por las viejas historias de coches que duraban toda una vida, y por el reto de restaurar lo que el tiempo había dejado atrás. «Este motor está más muerto que mi esperanza de ver el sol algún día», dijo Sergio, mirando el motor que no lograban encender después de varias horas de trabajo. Roberto rió, soltando una chispa de optimismo en medio de la frustración. «Nada muere del todo, solo hay que encontrar la pieza que lo revive». Era su filosofía, esa creencia que compartía con Sergio, de que todo, incluso lo más deshecho, podía encontrar un propósito de nuevo. Las tardes transcurrían entre charlas, bromas y momentos de concentración absoluta. Mientras su entorno se llenaba del olor metálico y de las herramientas pesadas, Roberto y Sergio compartían también sus sueños. Sueños sobre abrir su propio taller algún día, sobre un futuro en el que los dos pudieran restaurar coches y quizás, si la suerte les sonreía, vender algunos para ganar el dinero suficiente que les permitiera seguir en su pasión. «Un día vamos a tener un taller con nombre propio, con autos brillando en cada rincón», decía Roberto con la mirada fija en el futuro mientras apretaba una tuerca. Sergio, mirando con entusiasmo la vieja pieza de motor que Roberto había estado puliendo, añadió: «Sí, y vamos a tener un coche en el centro, el mejor de todos, el nuestro, a lo grande». «Un coche restaurado juntos, como este», dijo Roberto, mirando la estructura que poco a poco tomaba forma. «¿Te imaginas que los clientes lleguen solo por oír hablar de lo que hicimos?» Era una promesa sin palabras claras, pero ambos sabían que eso significaba algo mucho más grande que solo coches. Significaba unidad, significaba tiempo compartido, significaba que pase lo que pase, sus caminos siempre estarían conectados a través del trabajo y la pasión que compartían. Ellos, que empezaban a rozar la adultez, sin saber aún lo que la vida les tenía reservado, sabían que ese momento, ese proyecto, quedaría marcado en sus recuerdos. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas sucias del taller, cubriendo con su cálido resplandor la mesa donde Roberto y Sergio solían sentarse a planear su futuro. Fue allí, en medio del metal y el aceite, donde Roberto, en un tono casi solemne, dijo: «Te lo prometo, Sergio, cuando este coche esté listo, cuando tengamos lo que siempre soñamos, nadie nos podrá detener. Vamos a ser los mejores». Sergio sonrió, con su característica confianza juvenil, y sin pensarlo demasiado le extendió la mano. «Prometido, y cuando llegue el momento, vamos a ser los que todos miren». Se estrecharon las manos, y en ese simple gesto estaba la promesa de no solo restaurar coches, sino también de no perderse nunca,
de estar siempre uno para el otro, incluso cuando el destino decidiera separarlos. Era una promesa que, en ese taller de mecánica lleno de polvo y herramientas, parecía tan sólida como el metal que manipulaban. Pero la vida, como los coches, nunca sigue un solo curso. La despedida de Sergio llegó rápidamente, como las tormentas de verano que se desatan sin previo aviso. Un año después de aquella promesa hecha con tanto ímpetu, Sergio recibió una oferta para mudarse a otra ciudad, un trabajo en una gran empresa de mecánica que lo haría crecer profesionalmente. Aunque el cambio era lo que siempre había querido, la noticia cayó como un balde de agua fría en Roberto. La amistad que habían cultivado durante años, el taller que compartían, las tardes de trabajo codo a codo, todo eso quedaba en el aire, suspendido. Sergio, con su mochila sobre los hombros, esperaba en la entrada del taller mientras Roberto terminaba de arreglar los últimos detalles del coche que habían restaurado juntos. Era la despedida inevitable. «Te voy a extrañar, viejo», dijo Roberto mirando a su amigo mientras terminaba de atornillar una última pieza. «Yo también, hermano», respondió Sergio, con la voz un poco más grave de lo habitual. «Pero sabes que esto es lo que siempre quise, ¿no? Crecer, hacer algo más grande». Roberto asintió, sintiendo la amargura del momento. «Sí, lo sé, pero prometimos que nunca íbamos a perdernos de vista, que íbamos a seguir restaurando esos coches juntos. ¿Recuerdas?». Sergio sonrió, esa sonrisa tranquila que Roberto siempre había admirado. «Lo recuerdo, y la promesa sigue en pie, aunque esté a kilómetros de distancia». Roberto lo miró en silencio. Había algo en el aire, algo que no podía poner en palabras. «No te olvides de lo que dejamos aquí, lo que estamos construyendo». «No lo haré», dijo Sergio con una mirada profunda. «Y tú tampoco. La promesa es la promesa. Nada de eso cambia». Durbo. Con una última mirada al taller, Sergio se subió al auto que lo llevaría a su nueva vida. Roberto se quedó allí, observando cómo su amigo se alejaba, el sol ya bajando en el horizonte y el taller quedando atrás, como un sueño lejano. Las sombras del anochecer llenaban el lugar y Roberto, con la mano sobre el motor de su coche, susurró para sí mismo: «La promesa sigue viva, Sergio. Siempre estará viva». Y aunque el taller quedaba vacío, y aunque el sonido de las herramientas se apagaba, Roberto sabía que en algún lugar Sergio también llevaba consigo esa promesa. Sin importar lo que el futuro les deparara, su amistad seguiría intacta, esperando el momento de reunirse nuevamente. En ese instante, Roberto comprendió que las promesas verdaderas no se desvanecen con el tiempo. Aunque la distancia los separara, ellos seguirían unidos, de alguna manera. Lo sentía en lo más profundo de su ser, como si cada giro de la llave, cada destello de luz que reflejaba en los autos restaurados, fuera un recordatorio de la promesa que habían hecho. Una promesa que no conocía fronteras. Los años pasaron como una ráfaga de viento. Roberto, en su pequeño taller, comenzó a ver cómo su vida cambiaba con la misma rapidez que los motores que restauraba. Con el paso del tiempo, las promesas que había hecho con Sergio parecían desvanecerse poco a poco, como el polvo que se asentaba en los rincones de los viejos autos. La rutina diaria lo absorbió. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en años. El taller que había sido su refugio se transformó en una extensión de su propia vida. Roberto encontró un trabajo estable, restaurando autos antiguos y vendiéndolos para mantener a su familia. Había conocido a Mariana, una joven amable y cariñosa, con la que se casó en el invierno de 1986. La vida parecía estar tomando forma, una vida que Roberto había soñado cuando era joven, llena de trabajo, esfuerzo y recompensas. Tuvieron un hijo, Diego, al que Roberto le enseñó a amar los autos desde pequeño, pero en el fondo de su corazón siempre llevaba consigo la idea de aquel proyecto que había compartido con Sergio.
Mientras tanto, Sergio había cumplido su sueño de mudarse a la ciudad grande. Estudió ingeniería automotriz y comenzó a trabajar en una fábrica de autos de lujo. Cada vez que pensaba en Roberto, un sentimiento agridulce lo invadía. Aunque el tiempo y la distancia los separaban, la promesa que había hecho no lo dejaba en paz. Siempre pensaba en los días que habían pasado juntos en el taller, en los momentos que habían compartido con sus manos sucias de grasa, restaurando piezas y soñando con un futuro brillante. Sin embargo, la vida le había presentado oportunidades, y Sergio las había aceptado, perdiendo lentamente la conexión con Roberto. En el año 1991, la vida de Roberto dio un giro inesperado. Una mañana, después de un largo día de trabajo en el taller, Roberto recibió una llamada telefónica. Era Sergio, y la voz al otro lado del teléfono tenía una suavidad que solo se logra con el paso de los años, como un suspiro distante de algo que se había perdido, pero que aún mantenía un espacio en el corazón. «Hola, Roberto, ¿cómo estás?», dijo Sergio, su tono curioso pero lleno de nostalgia. Roberto, sentado en su escritorio cubierto de papeles y piezas de auto, sonrió al oír su voz. «Sergio, amigo, tanto tiempo sin saber de ti. ¿Cómo has estado?». Sergio respiró hondo antes de contestar, como si las palabras no salieran tan fácilmente. «He estado bien. Mucho trabajo, pero también mucho vacío, ¿sabes? Siempre pensando en aquel viejo taller, en la promesa». El silencio se hizo pesado en el teléfono. Roberto se quedó pensativo, tocando distraídamente el teléfono con los dedos. «La promesa», murmuró. «Claro, nunca la he olvidado». Ambos se quedaron callados por un momento, como si ese silencio hablara por ellos, como si las palabras estuvieran esperando ser pronunciadas, pero ningún de los dos se atrevía. «Lo siento, Roberto», dijo Sergio finalmente, su voz más suave. «He estado tan ocupado, tan atrapado en mi vida. No sé qué decir». «Está bien, Sergio», respondió Roberto. Sus ojos se oscurecieron por un momento, una sombra de melancolía pasando por su rostro. «La vida, ¿no? Nos arrastra y luego ya no sabemos cómo volver a lo que dejamos atrás». Aunque Roberto no lo admitiera en voz alta, algo en su corazón se había roto. Y ahora, hablando con Sergio, podía sentir cómo el peso de la distancia y el olvido comenzaban a apoderarse de su amistad. Después de ese día, los dos hombres continuaron con sus vidas, aunque de manera distante. La promesa que había quedado suspendida en el aire, como una vela que nunca se apaga, comenzó a apagarse lentamente. La vida seguía su curso, y con ella las oportunidades y los recuerdos se disolvían en el olvido. Pasaron años, y Roberto, ahora en la plena madurez, se encontraba en un momento decisivo de su vida. El taller ya no era el lugar de sueños, sino un trabajo más, una rutina diaria de reparaciones y ventas. Su hijo Diego, ahora adolescente, tenía otros intereses, y el automóvil que tanto había significado para Roberto ya no ocupaba el mismo lugar en su corazón. El tiempo había tomado su lugar. La promesa de Sergio, aunque recordada en momentos aislados, se fue desvaneciendo, como las huellas de un coche sobre el polvo de la carretera. Por otro lado, Sergio se encontraba en la cima de su carrera profesional, rodeado de lujos y coches de alta gama, pero sin el calor de la amistad que había compartido con Roberto. Aunque había crecido en la industria automotriz y tenía una familia que lo apoyaba, algo en su interior le decía que, a pesar de todo lo que había logrado, había perdido algo muy valioso. La distancia y el tiempo los habían alejado más de lo que imaginaban. El teléfono nunca volvió a sonar con la misma frecuencia y las cartas se hicieron cada vez más escasas. Ambos hombres, atrapados en la vorágine de la vida, no sabían cómo regresar a aquel lugar donde todo comenzó. Y así,
Sin darse cuenta, la promesa que un día había significado tanto comenzó a desvanecerse en la bruma de sus vidas. Roberto se encontraba mirando el motor de un coche en su taller, sumido en sus pensamientos. Las luces del taller parpadeaban ligeramente, y el aroma del aceite y la gasolina impregnaban el aire. Por un momento, pensó en Sergio, en su amigo, en el joven con el que había compartido tanto. Entonces, como un susurro lejano, la promesa volvió a su mente, pero esta vez no con la misma fuerza que antes. Era una promesa que parecía haber quedado atrás, perdida en el paso del tiempo. Sergio, pensó Roberto, pero el tiempo seguía su curso, y lo único que quedaba eran los recuerdos, cada vez más difusos. El trabajo, la familia, las preocupaciones del día a día lo mantenían ocupado, pero algo dentro de él sabía que, de alguna manera, había perdido algo muy importante. Pero en ese instante no sabía qué hacer al respecto. La promesa de Sergio, aquella que parecía haber sido tan fuerte, ya no significaba lo mismo. Así continuaron sus vidas. Mientras Roberto cuidaba de su familia y mantenía su taller a flote, Sergio seguía buscando algo que ni siquiera sabía qué era, atrapado en una vida llena de éxitos profesionales, pero vacía en su interior. Ambos, de alguna forma, sabían que algo les faltaba, pero no sabían cómo volver a ese lugar, a ese tiempo, cuando todo parecía estar claro. La vida sigue, pensó Roberto, mientras limpiaba las manos con un trapo sucio. Pero el eco de la promesa seguía sonando en su corazón, solo que ahora sonaba como un recuerdo lejano. El frío viento de noviembre comenzaba a ingresar por las grietas del taller de Roberto, que se encontraba más vacío que nunca. Los coches que tenía en reparación ya no le daban la satisfacción de antes. Estaba acostumbrado a verlos como piezas que necesitaban ser restauradas, pero últimamente todo parecía una carga. El olor a aceite, el constante golpeteo del martillo sobre el metal y el suave susurro de las herramientas ya no eran un consuelo. Más bien, lo envolvían en una sensación de vacío que solo se hacía más profundo con el paso del tiempo. Su vida había tomado un giro inesperado, uno que lo había dejado casi sin aliento. Mariana, su esposa, había comenzado a sentirse mal meses atrás. Primero fueron dolores leves, luego una fatiga inexplicable que comenzó a apoderarse de ella. Roberto, preocupado pero confiado en que solo se trataba de un resfriado o algo pasajero, no le prestó mucha atención, pero la situación empeoró. En una tarde gris, Mariana fue al médico y el diagnóstico fue devastador: cáncer. El tipo de cáncer era agresivo y requeriría un tratamiento inmediato, que incluía quimioterapia. La noticia cayó como una bomba. Roberto no podía creerlo, no podía aceptar que la mujer con la que había compartido tantos años, la madre de su hijo Diego, estuviera enferma de esa manera. Mariana siempre había sido su roca, la persona que lo había apoyado en todo. Ahora, ella era la que necesitaba ayuda, y Roberto se sentía completamente impotente. Las palabras del médico resonaban en su cabeza. El tratamiento será caro, no podemos prometerle nada, pero tenemos que actuar rápido. Roberto había salido del hospital con una sensación de desolación. Cada paso que daba, sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. La vida le había dado la oportunidad de formar una familia, pero ahora se veía enfrentado a la realidad de que podía perderla. Mariana necesitaba ese tratamiento, pero Roberto no tenía el dinero necesario para cubrirlo. El taller apenas generaba lo suficiente para los gastos básicos, y la idea de pedir dinero prestado o hipotecar la casa lo aterraba. ¿Qué haría si perdía todo? ¿Cómo podría salvar a su esposa si no tenía nada con qué ofrecer? No quería recurrir a sus amigos, no quería pedir ayuda a nadie más, pero la desesperación lo estaba arrastrando. Sabía que el futuro de su familia dependía de su decisión,
pero no tenía respuestas. Durante noches enteras, Roberto se desveló mirando el motor de un coche que no podía terminar. Pensó en las promesas, en todo lo que había trabajado y en lo que había dejado atrás. Recordó la última conversación con Sergio, aquella promesa que parecía tan lejana, pero que siempre había estado allí, guardada en su corazón. Si alguna vez me necesitas, cumpliré mi parte. Las palabras resonaban en su mente, pero ¿de qué serviría la promesa de un amigo que ahora vivía a kilómetros de distancia? ¿Cómo podría Sergio ayudarlo en su situación? De repente, el sonido de la puerta del taller abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Era Diego, su hijo, que entró con una expresión preocupada en el rostro. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, dejando caer su mochila en el suelo. Diego, a sus 17 años, ya había empezado a ver las tensiones en casa, y aunque intentaba ser fuerte, Roberto sabía que su hijo estaba pasando por lo mismo que él. La enfermedad de Mariana los había golpeado a todos. «Sí, hijo, solo estoy cansado», respondió Roberto tratando de ocultar la tristeza en su voz. No quería que Diego supiera todo lo que estaba pasando, no quería preocuparlo aún más, pero al mirarlo, sabía que ya lo sabía todo. Diego se acercó a él y con un gesto de preocupación preguntó: «Papá, ¿hay algo que pueda hacer?». «Lo que sea, lo que sea». Roberto lo miró con los ojos nublados por las lágrimas que se esforzaba por mantener a raya. «No, hijo, no hay nada que puedas hacer. Solo tengo que encontrar una forma de conseguir el dinero para el tratamiento de tu mamá». Diego lo miró en silencio por un momento, antes de hablar de nuevo, con una voz grave que mostraba la madurez que había ganado de golpe. «¿Y el coche, papá? ¿El que restauraste con Sergio?». Roberto lo miró sintiendo una punzada en el corazón. El coche, el proyecto que había compartido con Sergio, el único objeto que representaba todo lo que habían soñado juntos. Aquella pieza restaurada con tanto cariño, tan llena de recuerdos, de trabajo y de sacrificio. Era más que un simple coche. Era una promesa que Roberto había hecho con su amigo, una promesa que ahora se veía ante él como la única salida posible. «Lo he pensado, Diego. He pensado en venderlo. No tengo otra opción», respondió Roberto, su voz quebrada. «Es lo único que puedo hacer. El dinero que me den por él será suficiente para cubrir el tratamiento de tu madre. Es lo que tengo». Diego lo miró, los ojos llenos de dudas, pero también entendiendo la gravedad de la situación. «No quiero que lo vendas, papá. Ese coche es de los dos, de ti y de él. No me parece justo». Roberto suspiró, apretando los puños. «Lo sé, hijo. No es justo, pero a veces tenemos que hacer cosas que no queremos. Necesito salvar a tu madre». Las palabras colgaron en el aire como un peso, y Roberto sintió el peso de su decisión apoderarse de él. El coche, la última pieza de un sueño compartido con Sergio, ya no había vuelta atrás. Con un suspiro, Roberto se dirigió hacia el coche, cubierto por una lona en la esquina del taller. Sus dedos rozaron la tela y un sentimiento de nostalgia lo invadió. «Lo siento, Sergio», murmuró para sí mismo, «pero no hay otra forma». La lona que cubría el coche estaba desgastada y sucia por el paso de los años. Roberto la tocó con los dedos, sintiendo cómo el polvo y la suciedad se deslizaban bajo su piel. Aquel coche era mucho más que una pieza restaurada. Era el legado de su amistad con Sergio. Cada tornillo apretado, cada parte del motor, cada detalle que habían cuidado juntos en el taller, era un símbolo de lo que habían soñado. Los dos jóvenes habían visto en ese coche no solo un vehículo, sino una representación de lo que querían construir en sus vidas. Algo sólido, algo que perdurara. Roberto había pasado noches enteras con Sergio, trabajando en ese coche.
Recordaba las risas, las conversaciones largas, las veces que, entre una reparación y otra, se lanzaban bromas sobre qué harían cuando el coche estuviera listo. Para ellos, esa restauración representaba su futuro. Y aunque los años pasaron y las promesas parecían desvanecerse, el coche seguía allí, esperando. Pero ahora, Roberto sabía que tenía que tomar una decisión que lo desgarraba por dentro. Su familia necesitaba el dinero. Mariana no podía esperar más. El tratamiento debía comenzar de inmediato si quería sobrevivir. Pensó en la cantidad de veces que había mirado ese coche y había soñado con Sergio a su lado, compartiendo el éxito. Ahora pensaba en venderlo, en dejarlo ir, como si pudiera arrancar una parte de su alma al hacerlo. El sonido del taller, antes lleno de vida, ahora parecía más sombrío. Las herramientas colgaban de los muros como sombras del pasado, y el zumbido de las máquinas ya no traía la misma satisfacción. Roberto caminó alrededor del coche, tocando sus contornos con la punta de los dedos. El brillo de la pintura aún reflejaba la luz de la tarde, y por un momento se perdió en los recuerdos. Recordó a Sergio, su rostro lleno de confianza, sus manos trabajando juntas, arreglando cada pieza, dando forma a lo que sería el centro de su futuro. «Lo prometimos», murmuró Roberto, como si las palabras pudieran devolverle algo de consuelo. «Lo prometimos, pero a veces las promesas no son suficientes». El coche era un símbolo de lo que había sido, de lo que Sergio representaba en su vida. Cada vez que miraba ese vehículo, veía los rostros de ambos, jóvenes y llenos de sueños, cargados de esperanzas. Pero el tiempo había pasado y la realidad lo había golpeado con una fuerza que no podía ignorar. Mariana necesitaba ese tratamiento. Si no lo conseguía, perdería a la mujer que amaba y todo lo que había construido con ella se desmoronaría. Roberto sintió el peso de su decisión en el pecho. El sonido del motor que alguna vez había restaurado con Sergio, que alguna vez había soñado que rugiría en la carretera, ahora se sentía como un eco distante. Pensó en lo que sería vivir sin ese coche, sin esa conexión con el pasado. Pensó en cómo, después de venderlo, nada volvería a ser igual. La promesa de Sergio, las risas, las horas de trabajo, todo quedaría atrás. Pero la vida, pensó, nunca deja de moverse hacia adelante. Tomó una respiración profunda y, con el corazón en la garganta, se acercó al coche. La idea de venderlo lo hacía sentir como si estuviera traicionando no solo a Sergio, sino también a su propio sueño. Pero, ¿qué otra opción tenía? Mariana lo necesitaba. Él lo sabía. Con los ojos nublados por la emoción, Roberto se agachó junto al coche. Estaba allí, frente a él. Y aunque la idea de venderlo lo desgarraba, no veía ninguna otra salida. La vida se le había presentado de una manera tan cruda que ya no podía ignorarlo. «Te lo prometo, Sergio», murmuró con la voz temblorosa. Lo haré por ella. Y cuando todo termine, cuando Mariana esté bien, cuando esto pase, te prometo que nunca dejaré de recordar lo que fuimos». Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, y Roberto, con el corazón apesadumbrado, tocó por última vez la superficie del coche. En ese momento, entendió que las promesas no se rompen realmente, solo cambian de forma. La suya con Sergio no se perdía. Estaba en cada detalle de ese coche, en cada toque de su mano. Y aunque vendiera el coche, la promesa seguiría viva en su corazón, porque lo que compartieron juntos no podía desaparecer tan fácilmente. Decidió que no podía esperar más. La necesidad de salvar a Mariana lo empujaba a actuar. Pero el dolor de dejar ir esa pieza de su vida lo acompañaría por mucho tiempo. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse lentamente, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados,
como una despedida. El aire fresco de la tarde traía consigo el murmullo de las hojas, que danzaban al ritmo del viento, y el aroma de gasolina y metal que impregnaba el taller. Roberto se encontraba frente al coche, la lona ya retirada, revelando el brillo del auto restaurado, ese mismo que había compartido con Sergio. Cada línea, cada curva, le hablaba de recuerdos compartidos, de esfuerzos, de horas de trabajo bajo el sol, con las manos llenas de grasa, de la sensación de que algo grande estaba por nacer. Ahora, sin embargo, la presencia de ese auto parecía solo intensificar la sensación de pérdida que lo rodeaba. La decisión estaba tomada. La necesidad de dinero para el tratamiento de Mariana era urgente. Había puesto un anuncio en el periódico y al poco tiempo recibió una llamada. Un hombre quería ver el coche. Era tarde, ya casi al final del día, pero Roberto sabía que tenía que hacer la venta cuanto antes. El hombre llegó puntual, a la hora acordada. Su figura delgada y encapuchada lo hizo parecer casi un espectro en la luz tenue del atardecer. Su paso era tranquilo, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Roberto lo observó desde el umbral del taller, sintiendo una extraña calma en la presencia del comprador. Aunque su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de la capucha, había algo en él que parecía familiar, aunque no pudiera identificarlo de inmediato. «¿Eres tú el dueño del coche?», preguntó el hombre, su voz grave y calmada. «Sí, soy yo», respondió Roberto, tratando de leer sus intenciones. «¿Quieres verlo?». El hombre asintió sin decir una palabra y se acercó al coche, observando cada rincón, como si estuviera buscando algo más que su valor en dinero. Roberto lo miraba atentamente, sin saber si debía sentirse cómodo o inquieto por la manera en que el comprador tocaba el coche, con una suavidad que parecía más profunda que el simple acto de inspección. Las manos del hombre recorrían el vehículo con un respeto casi reverencial, como si estuviera observando algo mucho más que una pieza restaurada. Cada movimiento suyo estaba lleno de precisión, como si ya hubiera visto ese coche antes, como si conociera cada detalle. «Es un buen trabajo», dijo el hombre finalmente, deteniéndose frente al motor. «Muy bien hecho». Roberto, aunque en su mente solo rondaba la necesidad de vender, no pudo evitar sentir que había algo extraño en la forma en que el hombre se comportaba. Algo en su mirada, algo en la forma en que tocaba el coche parecía inquietante, como si lo estuviera observando no solo desde el punto de vista de un comprador, sino desde el de alguien que ya conocía la historia detrás de él. Roberto se estremeció ligeramente, pero trató de ignorar la sensación, enfocándose en la necesidad de completar la transacción. «Lo comprará por el precio que le pedí, ¿verdad?», preguntó Roberto, con la voz algo vacilante. El hombre levantó la mirada y por primera vez sus ojos se encontraron. Roberto sintió una leve sacudida interna al ver la intensidad en esa mirada, como si estuviera buscando algo más allá de las piezas de metal y la pintura brillante. Los ojos del hombre parecían atravesarlo, como si conociera todos sus pensamientos, todas sus emociones. «Por supuesto», respondió el hombre, y se permitió una pequeña sonrisa. «Solo tengo una pregunta antes de decidirme. ¿Restauraste este coche con un amigo llamado Sergio?». Las palabras cayeron sobre Roberto como un peso de plomo. Sergio, el nombre de su amigo, aquel que había sido su compañero en la restauración del coche, aquel que había sido parte de cada tornillo, cada ajuste, cada risa compartida entre los dos. Roberto se quedó paralizado por un momento, incapaz de entender cómo el comprador sabía eso. Miró al hombre, tratando de procesar la pregunta, pero las palabras no salían. Un nudo se formó en su garganta. «Sergio», repitió Roberto casi sin querer creer lo que escuchaba. El hombre asintió lentamente, su rostro imperturbable.
Sí, este coche lo restauraste con un amigo llamado Sergio, ¿verdad? Lo sé porque mi padre me contó muchas veces sobre este coche y sobre ti. El corazón de Roberto comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estaba diciendo este hombre? ¿Cómo podía saber tanto sobre el coche y sobre Sergio? Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, pero antes de que pudiera procesarlo completamente, el hombre dejó escapar una pequeña sonrisa, una sonrisa que parecía esconder una profunda verdad. «Mi nombre es Alejandro», dijo el hombre, dejando caer su capucha y revelando su rostro. Roberto se quedó helado, reconociendo al instante los rasgos familiares. «Soy hijo de Sergio». El mundo de Roberto se detuvo por un segundo. La confusión y el asombro llenaron su pecho y las palabras parecían no querer salir. «Sergio, tu padre», murmuró, mirando a Alejandro como si estuviera viendo a un fantasma. Alejandro asintió lentamente, observando la reacción de Roberto con una mezcla de serenidad y algo más profundo, algo que Roberto no podía identificar. «Sí, mi padre me habló de ti durante muchos años. Dijo que este coche restaurado, era algo que significaba mucho para los dos. Me habló de ustedes, de la amistad que compartieron y de la promesa que se hicieron». Roberto quedó en silencio, sin poder articular una respuesta. Las palabras de Alejandro parecían girar en su cabeza, pero no lograba procesarlas. Pensó en la promesa, en todo lo que había compartido con Sergio, y por un momento el taller, el coche, todo lo que había sido parte de su vida en ese lugar, se sintió como un sueño lejano. «¿Mi padre?», Roberto comenzó, pero se detuvo, mirando a Alejandro con una mezcla de incredulidad y tristeza. Alejandro asintió de nuevo, esta vez con más gravedad en su rostro. «Sí, mi padre falleció hace unos meses. Antes de morir, me pidió que viniera a entregarte algo, algo que dejó para ti». Un golpe de emoción le atravesó el pecho a Roberto. Sergio, su amigo, su compañero de tantos años, había partido y nunca tuvo la oportunidad de decirle adiós. La promesa que habían hecho, la promesa de siempre estar ahí el uno para el otro, parecía haberse perdido en el tiempo. Pero el hijo de Sergio estaba aquí, y con él, algo que aún podía significar mucho. El silencio llenó el taller mientras Roberto miraba a Alejandro con los ojos entrecerrados, como si tratara de procesar la información que acababa de escuchar. La figura del joven, tan calmada, tan serena, parecía estar impregnada de una tristeza contenida, como si el peso de la revelación que acababa de hacer estuviera más allá de sus años. Roberto, aún con el rostro tenso y sus pensamientos nublados, no podía creer que Sergio, su amigo de toda la vida, hubiera fallecido sin que él lo supiera. Las palabras del joven no hacían sentido del todo. Pensó en su amigo como alguien que siempre estaría a su lado, como si el paso del tiempo no pudiera afectar esa conexión. La luz del atardecer seguía entrando por la puerta abierta del taller, bañando con tonos anaranjados las herramientas que colgaban de las paredes y el coche que había restaurado con tanto amor y dedicación. Era como si el taller entero se hubiera congelado en el tiempo, como si las horas de trabajo, las risas y las conversaciones compartidas estuvieran esperando ser revividas. Roberto se quedó mirando el coche, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. «Sergio, ¿se fue?». La voz de Roberto salió baja, quebrada, como si intentara entender qué significaban esas palabras en su vida. Alejandro asintió, y por primera vez su expresión se suavizó, como si entendiera el dolor de Roberto. «Sí, fue muy rápido. Mi padre había estado enfermo, pero nunca dejó de hablar de ti, de lo que habían soñado juntos con este coche. Siempre dijo que si algún día tú lo necesitabas, él estaría ahí para ti. Fue su última promesa». Roberto
Respiró profundamente, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Pero, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no viniste antes? Las palabras se amontonaban en su garganta, llenas de ira y tristeza a la vez. Todo lo que había hecho, todo lo que había luchado por mantener a su familia, parecía desmoronarse en ese instante. La promesa de Sergio había sido tan firme, tan clara. ¿Por qué no se había cumplido en vida? Alejandro bajó la mirada, claramente afectado por la carga emocional de lo que Roberto estaba sintiendo. Mi padre me pidió que te entregara algo cuando fuera el momento adecuado, y sé que ahora es ese momento. Roberto no pudo evitar sentirse invadido por un torbellino de emociones. Miró a Alejandro, como buscando respuestas que no podía encontrar, y vio cómo el joven sacaba un sobre de su mochila, un sobre viejo, arrugado, como si hubiera estado guardado por mucho tiempo. Lo sostuvo en sus manos con cuidado, como si supiera lo importante que era. Roberto lo tomó con manos temblorosas y al abrirlo encontró una carta que parecía estar escrita a mano por Sergio, con esa caligrafía que había aprendido a reconocer con los años, llena de trazos firmes y personales. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, Roberto leyó las palabras escritas con la tinta que el tiempo había borrado parcialmente. Querido amigo, te escribo estas líneas con la esperanza de que algún día las leas. Si algo me sucediera, quiero que sepas que esta promesa nunca se romperá. Si algún día te encuentras en una situación donde necesites ayuda, donde la vida te ponga contra las cuerdas, quiero que sepas que siempre estaré allí para ti, aunque no pueda estar a tu lado. Aquí dejo lo que creí que nunca necesitarías, pero si alguna vez lo haces, aquí está. No olvides nunca lo que compartimos. Con todo mi corazón, Sergio. Las palabras de Sergio atravesaron el corazón de Roberto, dejando una sensación agridulce en su pecho. Las lágrimas comenzaron a empañar sus ojos, pero lo que más le sorprendió fue lo que encontró dentro del sobre. Junto a la carta había una cantidad de dinero suficiente para cubrir el tratamiento de Mariana. Exactamente la cantidad que necesitaba. Roberto no podía creer lo que veía. Sergio había dejado ese dinero y lo había hecho con la certeza de que su amigo lo necesitaría algún día, aunque él ya no estuviera allí para entregárselo personalmente. La carga de la pérdida de Sergio, de la promesa incumplida, de los años de desconexión entre ellos, todo eso parecía desmoronarse al ver el regalo que su amigo le había dejado. Roberto no podía encontrar las palabras. ¿Esto es lo que Sergio dejó para mí? Alejandro asintió con un brillo de respeto en sus ojos. Sí, mi padre nunca dejó de pensar en ti. Siempre dijo que si tú lo necesitabas, él estaría ahí. Este dinero es para ti, para que puedas salvar a tu esposa, como él habría querido. El silencio se instaló entre los dos. Roberto sostuvo el dinero en sus manos, y aunque el peso del sobre era físico, el verdadero peso era emocional. ¿Cómo podía aceptar algo tan grande, tan lleno de significado, después de tantos años sin saber nada de su amigo? La emoción se le acumuló en el pecho y las palabras simplemente no podían salir. Finalmente, con la voz quebrada, Roberto dijo: «Dile a tu padre que nunca lo olvidaré y que esta promesa no se va a romper». Alejandro lo miró por un momento, sin decir nada. Pero Roberto sabía que esas palabras llegarían a Sergio, donde quiera que estuviera. Aunque la muerte se lo había llevado, la promesa seguía viva, y en ese momento, esa promesa era más fuerte que nunca. A través del hijo de Sergio, él había cumplido lo que había prometido años atrás. Gracias por traerme esto», dijo Roberto, su voz aún cargada de emoción. «No sé cómo voy a poder devolverlo, pero nunca olvidaré lo que Sergio hizo por mí».
Mi padre siempre decía que las promesas son lo único que uno puede dejar atrás cuando ya no está. Y las promesas verdaderas, las que se hacen de corazón, nunca se rompen, respondió Alejandro con una sabiduría que solo podía venir de alguien que había sido testigo de la relación especial entre los dos amigos. El silencio entre ellos se llenó de un respeto profundo, como si el tiempo y la distancia ya no pudieran borrar lo que Sergio y Roberto habían compartido. La promesa que había quedado suspendida por tantos años ahora estaba cumplida, de una manera que ni Roberto ni Sergio podían haber anticipado. El viento se había levantado, agitando las hojas secas que caían suavemente sobre el taller. La tarde estaba llegando a su fin, y el sol, en su lento descenso, proyectaba largas sombras sobre el suelo del taller. Roberto se encontraba todavía sosteniendo el sobre en sus manos, sus dedos temblando ligeramente mientras trataba de asimilar lo que acababa de descubrir. El coche, su coche restaurado con Sergio, ya no era solo un sueño compartido entre dos jóvenes, sino que ahora representaba una promesa cumplida, un último regalo de su amigo que se había ido demasiado pronto. El silencio entre Roberto y Alejandro se prolongó por un momento, un silencio cargado de significado. Roberto miraba al joven frente a él, que permanecía de pie, su rostro tranquilo, pero lleno de una intensidad silenciosa. Había algo en su presencia, en su forma de mirarlo, que parecía comunicar mucho más de lo que las palabras podían expresar. ¿Cómo puedes saber tanto de esto?, preguntó Roberto finalmente, su voz quebrada. ¿Cómo sabías que el coche era mío, que lo restauré con Sergio? Alejandro lo miró directamente a los ojos, como si estuviera esperando esa pregunta. Con una calma inusitada, comenzó a hablar, y su voz, aunque tranquila, llevaba consigo un peso emocional que Roberto no pudo ignorar. Mi padre siempre habló de ti. Hablaba de los días que pasaron juntos en ese taller, de cómo restauraban coches y soñaban con abrir su propio negocio. Me contó todo sobre ti, sobre lo que compartieron. Lo que más me marcó fue la promesa que le hiciste, esa promesa de que, pase lo que pase, siempre estarían juntos. Y cuando él falleció, me pidió que viniera aquí a entregarte esto, porque sabía que en algún momento tú lo necesitarías. Él siempre creyó que, aunque la distancia y el tiempo los separaran, las promesas no se olvidan, y la suya, con ustedes dos, nunca se rompería. Las palabras de Alejandro calaron hondo en el corazón de Roberto. Era como si, de alguna manera, Sergio hubiera estado presente en ese momento, observando desde algún lugar lejano. Roberto pudo ver con una claridad desgarradora cómo la vida de su amigo había quedado marcada por esa promesa, una promesa que no solo los había unido a él y a Sergio, sino también al hijo de éste, ahora ante él, trayéndole un mensaje de lo más profundo. Alejandro hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en Roberto antes de continuar. Mi padre me dijo una vez, cuando era pequeño, que las promesas no tienen fecha de caducidad, que aunque el tiempo pase, lo que se promete con el corazón nunca se olvida, y siempre me recordó a ti, a la amistad que compartieron. Por eso, cuando supe lo que estaba pasando con tu esposa, no dudé en venir. Quería cumplir con lo que él había dejado pendiente. Roberto, con el sobre en sus manos, sentía una mezcla de incredulidad y gratitud. Aquel joven, su amigo, el hombre que había sido su compañero de tantos momentos, no solo le había dejado un recuerdo en el coche, sino una parte de su vida, un último acto de amor que trascendía la muerte. Se dio cuenta de que, a pesar de la distancia, de los años sin contacto, Sergio nunca había dejado de pensar en él. Y lo más impactante, la promesa que parecía haberse desvanecido con el tiempo, estaba más viva que nunca.
Me cuesta creer que todo esto esté pasando, que Sergio, que haya partido, dijo Roberto, mirando hacia abajo, su voz llena de emoción. Nunca imaginé que esto, el coche, todo lo que pasamos juntos, tendría un final así. Alejandro, de pie frente a él, se acercó lentamente. Sé que es difícil y sé que te duele, pero mi padre siempre me dijo que el verdadero valor de las promesas no está en el tiempo que las guarda, sino en la forma en que se cumplen cuando más se necesita. Él sabía que tú lo necesitarías, Roberto. Sabía que este coche, que todo lo que construyeron juntos, algún día cobraría vida otra vez. Quizá no como pensaron, pero de alguna manera sí lo haría. Las palabras de Alejandro eran un bálsamo para el alma de Roberto. Sentía cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero luchó por mantener la compostura. Era un momento de despedida, un momento donde todo lo que había sentido por su amigo regresaba con una intensidad abrumadora. De alguna manera, la presencia de Alejandro, el hijo de Sergio, estaba cumpliendo una promesa que él no había podido cumplir en vida. El hijo de Sergio estaba, de alguna manera, siendo la extensión de su amigo en ese momento tan crucial. Gracias por traerme esto, dijo Roberto, su voz quebrada por la emoción. Nunca pensé que algo así fuera posible. Mi amigo, no sé cómo agradecerte. Mi padre siempre dijo que no se necesita agradecimiento cuando se cumple una promesa verdadera, respondió Alejandro con una sonrisa triste. Solo que la promesa se cumpla, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Roberto observó al joven por un momento, sin palabras, sintiendo cómo las piezas de su vida comenzaban a encajar nuevamente. Sergio ya no estaba físicamente allí, pero en su lugar quedaba el legado de la promesa, el legado que se había mantenido vivo en su corazón y ahora en el corazón de su hijo. Te lo prometo, Sergio, nunca lo olvidaré, murmuró Roberto para sí mismo, dejando que las palabras salieran con el peso de años de amistad, sueños y sacrificios. El eco de la promesa, que había sido dormido por tanto tiempo, ahora resonaba con fuerza en su corazón. Y por primera vez en muchos años, Roberto sentía que todo estaba bien. La promesa no se rompió. Estaba allí, viva, en cada gesto, en cada palabra, en cada recuerdo. La tarde ya estaba oscureciendo por completo cuando Alejandro y Roberto se sentaron en la vieja mesa del taller, rodeados de herramientas y piezas de autos que parecían perdidas en el tiempo. El taller, que antes había sido un lugar lleno de vida y actividad, ahora se sentía vacío, como si el peso de todo lo que había sucedido estuviera suspendido en el aire. Roberto sostenía el sobre con las manos temblorosas, aún incrédulo de todo lo que había aprendido en ese día. El silencio se alargó por unos momentos mientras Alejandro lo observaba. Parecía sereno, pero había una tristeza contenida en sus ojos. Por fin fue Roberto quien rompió el silencio, su voz cargada de emociones que apenas podía contener. ¿Cómo fue el final de Sergio? ¿Cómo pasó todo eso?, preguntó Roberto, con el rostro marcado por el dolor y la curiosidad. No había tenido oportunidad de saber nada sobre su amigo en los últimos años, y ahora que tenía frente a él, al hijo de Sergio, sentía la necesidad de comprender la historia completa. Alejandro lo miró profundamente, y después de un largo suspiro, comenzó a hablar, como si al contar la verdad de su padre, también estuviera cerrando un ciclo que había quedado incompleto. Mi padre nunca fue de hablar mucho sobre sí mismo. Siempre se preocupó más por los demás, por su familia, por sus amigos. Pero cuando me enteré de su enfermedad, empecé a preguntarle más, a intentar entender un poco más sobre su vida, sobre su pasado. Alejandro hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, mientras Roberto lo escuchaba atentamente. Él nunca dejó de pensar en ti, Roberto.
Nunca. Y en esos últimos meses, cuando ya no podía hacer mucho más, repetía tu nombre a menudo. Y lo que más me impactó fue que siempre mencionaba el coche, siempre decía, si Roberto me necesita, yo estaré allí. Lo decía en su cama, apenas con fuerzas para hablar. Pero su mente seguía clara. Siempre estaba pensando en ti. Y cuando ya no pudo más, lo único que me pidió fue que viniera aquí, a entregarte esto, a cumplir la promesa que había hecho. Roberto cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Escuchar esas palabras le llegó más profundo de lo que había imaginado. Sergio, su amigo, su compañero de tantas batallas y sueños, había seguido pensando en él hasta su último aliento. La idea de que su amigo lo había llevado en su corazón durante tantos años, a pesar de la distancia, lo quebraba por dentro. El dolor de la pérdida, mezclado con la gratitud de saber que Sergio había cumplido su promesa incluso después de su muerte, lo dejó sin palabras. Mi padre siempre decía que la verdadera amistad no se mide por la cantidad de tiempo que se pasa juntos, sino por lo que se está dispuesto a dar el uno al otro, incluso en la adversidad. Y cuando ya no pudo más, me pidió que viniera a entregarte esto. Dijo que si alguna vez te encontraba en dificultades, debía traer este dinero, lo que fuera necesario para ayudarte. Y también me dijo que no era solo una cuestión de dinero, era más grande que eso. Era la promesa de que aunque él no estuviera, tú nunca estarías solo. El aire en el taller parecía haberse detenido. Roberto, con el rostro tenso por la emoción, miró a Alejandro, buscando alguna forma de expresar lo que sentía, pero las palabras no salían. La verdad sobre Sergio, todo lo que había guardado para sí mismo, ahora le llegaba de una forma tan cruda y real que lo hizo sentir pequeño frente a todo lo que había vivido. Alejandro, con una leve sonrisa triste, continuó. Mi padre me contaba historias de ustedes, de lo que compartieron en el taller, de cómo soñaban con tener un negocio propio, cómo hablaban de un futuro juntos. Yo lo veía, cómo su cara cambiaba cada vez que mencionaba tu nombre o el coche que restauraron. Me di cuenta de lo importante que eras para él. Roberto tragó saliva, intentando procesar todas las emociones que se desbordaban dentro de él. Lo lamento tanto. No estuve ahí para él. No supe que estaba sufriendo. No supe nada. Su voz se quebró por un momento mientras miraba al suelo. Sergio siempre fue más que un amigo para mí. Fue como un hermano. Y ahora me doy cuenta de todo lo que no le pude dar, todo lo que no pude devolverle. Alejandro no dijo nada, pero Roberto pudo ver en sus ojos la comprensión, la empatía. La relación que Sergio había tenido con Roberto era algo más allá de la amistad, algo que no podía ser comprendido por palabras, pero que se reflejaba en cada gesto, en cada acción. La promesa que habían hecho juntos, esa promesa que parecía haberse perdido con el tiempo, ahora era una verdad irrefutable. Mi padre no quería que te sintieras culpable por no haber estado allí en sus últimos días, dijo Alejandro, como si hubiera leído los pensamientos de Roberto. Él sabía que la vida los había separado, que las circunstancias cambiaron, pero lo que realmente importaba para él era que, aunque no estuviera físicamente aquí, tú pudieras tener la oportunidad de cumplir lo que habían soñado juntos. Eso era lo que más le importaba. Roberto cerró los ojos por un momento, asimilando esas palabras, el vacío que sentía en su pecho, esa sensación de culpa por no haber estado ahí para Sergio, comenzó a desvanecerse lentamente. La verdad, aunque dolorosa, le dio una especie de paz. Sabía que Sergio había cumplido su promesa, que había dado todo lo que pudo, y que su amigo, a pesar de no estar presente, había dejado un legado de amor y de lealtad. Gracias, susurró Roberto, mirando a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por traerme esto. Gracias por mantener viva la promesa. Alejandro sonrió con tristeza,
comprendiendo que su tarea había terminado. No tienes que darme las gracias, Roberto. Esto es lo que mi padre habría querido. Esta promesa, al final, es más grande que cualquier cosa. Y aunque mi padre no esté aquí para verlo, sé que donde sea que esté, estará feliz de saber que tú lo recuerdas. Y que, aunque haya pasado tanto tiempo, la promesa sigue viva. El silencio volvió a envolver el taller, pero esta vez no era un silencio de dolor. Era un silencio de comprensión, de aceptación. Roberto sentía por fin que podía despedirse de su amigo. La promesa estaba cumplida, aunque de una manera diferente a la que había imaginado. Roberto se quedó quieto, sosteniendo el sobre en sus manos con un cuidado casi reverencial. A través de las lágrimas que comenzaban a empañar su visión, miraba el sobre, como si de alguna manera pudiera revivir todo lo que Sergio había significado para él. La carta, el dinero que había dejado, todo eso parecía un gesto monumental, pero también un recordatorio de todo lo que habían perdido con el paso del tiempo. ¿Cómo podía ser que el destino les hubiera jugado tan cruelmente? ¿Por qué no pudo Sergio estar allí, al menos para compartir el final de todo esto? Mientras Roberto absorbía la magnitud de lo que había aprendido, Alejandro permaneció a su lado, observando en silencio, entendiendo más que nadie lo que su amigo había perdido. La conexión entre ellos, por un momento, parecía más fuerte que nunca, como si la presencia de Alejandro estuviera llenando el vacío dejado por su padre. No podía sustituirlo, pero podía ser el puente, el eco de lo que Sergio había sido. La atmósfera en el taller era pesada, pero también reconfortante. Un aire de solemnidad llenaba el espacio, interrumpido solo por el sonido lejano del viento que soplaba afuera, entre las rendijas del taller. Roberto, aún tembloroso, se inclinó hacia atrás y se dejó caer en la silla de trabajo, como si todo su cuerpo necesitara liberarse de la carga que había estado llevando. Cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Lo que hicimos, lo que compartimos, nunca lo olvidaré, murmuró casi para sí mismo. Fue entonces cuando Alejandro sacó algo más de su mochila, algo que Roberto no esperaba. Era una pequeña caja, de madera, con detalles finos, envejecidos por el tiempo. La caja estaba cuidadosamente envuelta y Roberto la miró con curiosidad, su instinto diciéndole que aquello era algo muy significativo. Alejandro la abrió lentamente y al ver lo que había dentro, Roberto sintió que su corazón latía más rápido. Dentro de la caja había una carta más, pero esta era diferente. El papel estaba arrugado, como si hubiera pasado por muchas manos, y la tinta de la escritura parecía un poco desvanecida. «Esta es la última carta que mi padre dejó para ti», dijo Alejandro en voz baja, mientras sacaba con delicadeza la carta de la caja. La guardó hasta el final. Siempre pensó que había algo que aún quedaba por decir. Roberto la tomó con manos temblorosas, sabiendo que aquello no era solo una carta más. Esta, más que todas las otras, llevaba consigo el último pedazo de su amigo. Mientras desdoblaba el papel, sentía cómo su pulso se aceleraba. ¿Qué más podía decirle Sergio, después de tanto tiempo? ¿Qué le quedaba por decir? La carta comenzaba con palabras sencillas, pero cargadas de un peso indescriptible. «Querido Roberto», comenzaba, «sé que esto llegará tarde, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Aunque el tiempo y la distancia nos separaron, siempre llevé en mi corazón nuestra amistad y nuestra promesa. Aquella promesa que nunca dejó de ser importante para mí y que sé que no olvidaste. Aunque no pude estar a tu lado cuando más me necesitabas, quiero que sepas que siempre fui parte de ti. Y aunque no lo creas, siempre estuve esperando el momento en que te pudiera ayudar». Roberto respiró hondo. Las palabras de Sergio lo golpeaban como un torrente de emociones, una mezcla de tristeza, gratitud y amor. No sabía si llorar
o si simplemente sentarse en silencio para asimilar lo que estaba leyendo. Este dinero que te dejo no es solo para que pagues el tratamiento de Mariana. Es mi manera de cumplir lo que te prometí, aunque no pude estar ahí cuando lo necesitabas. Lo que quiero que entiendas, mi querido amigo, es que las promesas que hacemos no se rompen, no importan los años ni las distancias. Estuve contigo en todo momento, aunque no lo vieras, y esta es mi forma de estar ahí para ti. Ahora, quiero que sigas adelante, que luches por tu familia, que no dejes que la vida te venza, porque en ella hay más por venir. Y si algún día necesitas más, recuerda que no estás solo. Te quiero mucho, y aunque no podamos restaurar más coches juntos, siempre estaré allí en cada pieza que toques, en cada momento en que pienses en mí. Esta es la última promesa que puedo cumplir. Ahora te dejo el legado de nuestra amistad. Cúmplelo. Con las manos temblando, Roberto terminó de leer la carta, y por un momento quedó completamente en silencio. Las lágrimas caían silenciosamente sobre el papel mientras sus pensamientos, sus recuerdos y sus emociones se desbordaban. Todo lo que había sentido por Sergio, todo lo que habían compartido, ahora quedaba sellado en esas palabras, en ese último gesto. Sergio había dejado un legado que Roberto no podría olvidar, un legado que no solo era económico, sino sobre todo emocional. Roberto levantó la mirada hacia Alejandro y por primera vez en mucho tiempo pudo sonreír. «Gracias», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por traerme todo esto, por cumplir con lo que tu padre me prometió». Alejandro asintió, mirando con una seriedad profunda. «No tienes que agradecernos. Mi padre siempre creyó en la fuerza de las promesas, y yo, como su hijo, solo estoy aquí para entregarte lo que él dejó. Esta es su forma de ayudarte». Roberto miró al joven, viendo en sus ojos el reflejo de su amigo, su compañero. No podía creer cómo el destino, de alguna forma, había reunido a los dos, para completar lo que había quedado inconcluso. La promesa de Sergio no solo había trascendido en el tiempo, sino que ahora, a través de su hijo, estaba renovada, viva, y con un propósito que ningún obstáculo podría borrar. La vida, con toda su crudeza, siempre tiene formas extrañas de regresar a los momentos que uno piensa que ya no pueden volver. Roberto, con la carta de Sergio aún en las manos y el dinero que su amigo había dejado, sentía como si el pasado se hubiera extendido en el presente, reviviendo cada rincón del taller, cada rincón de su vida. Esa promesa que parecía perdida en los ecos del tiempo ahora brillaba con más fuerza que nunca, y Roberto, que había vivido sumido en la rutina diaria, se encontraba nuevamente con un propósito que había dejado atrás. El taller, que había sido su refugio y su cárcel, ahora parecía más cálido. Las herramientas, aunque viejas, ya no se sentían abandonadas. Había algo de magia en el aire, una chispa renovada, como si Sergio, a través de la carta y la promesa cumplida, hubiera dejado una parte de su alma en ese lugar. Roberto no solo restauraba coches, sino que estaba restaurando a su propio ser, recobrando fuerzas a través del legado de un amigo. El teléfono sonó a la mañana siguiente. Era Mariana, su esposa, cuya voz al otro lado de la línea sonaba más tranquila que en los últimos días. Aunque aún se encontraba en tratamiento, las palabras de la doctora eran alentadoras. «Hay señales de mejoría», dijo ella, y Roberto sintió como un peso que había estado sobre sus hombros por semanas, incluso por años, comenzó a aligerarse. La noticia de la recuperación de Mariana, aunque incierta y lenta, lo llenó de una nueva esperanza. Era como si, de alguna manera, todo el esfuerzo que había hecho para mantener a su familia unida, todo lo que había sacrificado, estuviera finalmente cobrando sentido. La promesa que le había hecho a Sergio de no rendirse, de seguir luchando por lo que amaba,
parecía cumplirse en ese momento, con Mariana tomando un respiro de vida y con él mismo enfrentando, por fin, las sombras del pasado. Esa noche, cuando el sol ya se había ocultado y el taller estaba en total silencio, Roberto se sentó frente al coche, esa misma pieza restaurada con las manos de Sergio y las suyas. Lo miraba con una mezcla de nostalgia y gratitud, pensando en lo que había significado, en lo que todavía significaba, pero también pensaba en lo que venía, en cómo cada paso hacia el futuro ahora parecía más claro, más lleno de propósito. No podía permitir que todo lo que había aprendido de Sergio, todo lo que su amigo le había dejado, se desvaneciera. Decidió que iba a usar ese dinero no solo para salvar a su esposa, sino también para hacer algo más grande, algo que Sergio y él siempre habían soñado, abrir el taller que habían planeado. Quizá no de la forma en que lo habían imaginado en sus días de juventud, pero aún podía hacer que sus sueños, los de ambos, tomaran forma. Si el coche que restauraron juntos había sobrevivido al paso del tiempo, entonces él también podría hacerlo. Roberto sonrió mientras miraba las líneas del coche bajo la luz tenue del taller. «Esto no es solo metal», dijo en voz baja, como si estuviera hablando con su amigo. «Esto es nuestra historia y no la voy a dejar morir». El siguiente día, Roberto tomó la decisión. Vendió parte de su equipo, pidió préstamos pequeños a conocidos y con la ayuda del dinero que Sergio le había dejado, comenzó a transformar el taller en algo más grande, más ambicioso. Empezó a restaurar más autos, y no solo restaurarlos, sino también enseñarle a los jóvenes del vecindario el arte de la mecánica, el amor por los coches y, sobre todo, el valor de las promesas. Pronto, el taller empezó a convertirse en un lugar de reunión, un punto de encuentro para quienes compartían esa pasión por los coches y, más importante aún, para quienes necesitaban un propósito, una razón para seguir adelante. Roberto ya no trabajaba solo. Había jóvenes que, al igual que él y Sergio en su juventud, querían aprender. Los coches restaurados se comenzaron a vender y con cada uno de ellos, Roberto sentía que estaba cumpliendo una parte del sueño que había compartido con su amigo. Pero no todo fue tan fácil. El trabajo era incansable, los días largos y las noches cortas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, algo dentro de él le decía que lo que estaba haciendo tenía un propósito. Como un ciclo que nunca se detendría, su pasión por los coches, por el taller, por la mecánica, se transformaba en algo más grande que el mismo trabajo. Era la manera en que podía mantener viva la memoria de Sergio, de esa amistad que había trascendido la muerte. En la oscuridad de la noche, Roberto se sentaba a menudo junto al coche restaurado, con una taza de café en la mano, mirando las estrellas desde la ventana del taller. En esos momentos pensaba en Sergio, pensaba en su sonrisa, en sus bromas, en los días interminables que pasaron juntos. Aunque ahora ya no podía verlo, sentía su presencia en cada rincón del lugar. Y así, mientras las luces del taller brillaban en la noche, Roberto comprendió algo muy importante. La promesa de Sergio no era solo una palabra, ni un deseo pasajero, era un legado, un fuego que nunca se apagaría, pero había más por venir. El eco de la promesa seguiría resonando en los días siguientes, y a través de las acciones de Roberto, esa promesa se cumpliría de maneras que ni él mismo podría imaginar. El taller de Roberto comenzó a prosperar. A medida que el tiempo pasaba, el lugar, que antes solo era un refugio lleno de recuerdos, se transformó en un símbolo de perseverancia. Cada coche que restauraba, cada motor que encendía, no solo era un trabajo más, era una victoria sobre los obstáculos de la vida. Y en cada pieza que tocaba, sentía la presencia de Sergio. El coche que ambos habían restaurado juntos seguía siendo el centro de todo, el símbolo de su amistad, de su promesa compartida. Un día, mientras Roberto trabajaba en un coche, uno de los jóvenes aprendices del taller, Pedro,
se acercó a él con una idea que había estado dando vueltas en su cabeza. «Don Roberto», dijo Pedro, con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo, «estaba pensando en algo. ¿Qué les parece si organizamos una exposición de los coches restaurados aquí? Podríamos invitar a la gente del barrio, a los amigos, y mostrarles todo lo que hemos estado haciendo». Roberto se quedó pensativo por un momento, con la mano sobre el motor del coche. La idea le pareció excelente. Había sido tanto tiempo desde que se había arriesgado a salir de su zona de confort, y ahora, después de todo lo que había pasado, sentía que era el momento adecuado para dar ese paso. ¿Una exposición? Roberto sonrió, recordando los viejos sueños de Sergio, cuando ambos imaginaban su taller lleno de autos brillando bajo la luz, mostrando al mundo lo que podían hacer. «Sí, Pedro, una exposición suena bien. Es hora de que todos vean lo que somos capaces de hacer». La noticia se corrió rápidamente por el barrio. Los vecinos, los viejos amigos, incluso los jóvenes que habían comenzado a trabajar con Roberto en el taller, se unieron a la idea. El día de la exposición, el taller se llenó de risas, charlas animadas y el sonido de los motores rugiendo mientras los coches brillaban bajo las luces que Roberto había colgado por todo el lugar. Era un espectáculo que había tardado años en construirse, pero ahora estaba ante él, con todos los coches restaurados, uno a uno, mostrando lo que el esfuerzo y la dedicación podían lograr. Pero lo que hizo la exposición aún más especial fue la presencia del coche que Roberto y Sergio habían restaurado juntos. Ese coche, que antes era solo una promesa, ahora estaba en el centro, como el eje de todo lo que había sido y todo lo que Roberto aún quería lograr. Alejandro, el hijo de Sergio, estaba allí también, invitado por Roberto para ser parte de la celebración. Él había estado en contacto con Roberto durante los últimos meses, y aunque no podía dejar de sentirse triste por la ausencia de su padre, ver el legado de Sergio vivo en el taller de Roberto le daba una extraña sensación de paz. Esa noche, después de que la gente comenzara a irse, Roberto y Alejandro se quedaron en el taller. El ambiente era tranquilo, lleno de la calidez de lo que había sido un día de logros compartidos. Las luces de la exposición seguían brillando suavemente en la oscuridad, y el coche restaurado estaba allí, como siempre, brillando con un destello que no solo representaba el trabajo de ambos hombres, sino también el futuro que se construía, no solo con herramientas, sino con memoria, amor y compromiso. Esto es lo que mi padre siempre quiso», dijo Alejandro, mirando el coche. «Él siempre creyó en ti, Roberto, y en lo que podían hacer juntos. Cuando estaba a punto de irse, me dijo que si alguna vez se sentía perdido, que pensara en este coche, en lo que representaba. Para él, esto no solo era un trabajo, era su forma de decir que las promesas no se olvidan». Roberto miró el coche, con una mezcla de nostalgia y gratitud. «Lo sé», dijo con voz grave, «nunca me olvidé de la promesa. Y ahora, todo esto, todo lo que hemos hecho, es como si Sergio estuviera aquí, dándome la fuerza para seguir». Alejandro asintió. «Lo que más me impacta es que este taller, este coche, es lo que él quería que construyeran. Y tú lo has hecho, Roberto. Lo has hecho con todo lo que tenías, con tu corazón». Roberto miró a Alejandro y por primera vez sintió que las piezas de su vida se estaban ensamblando. El taller no era solo un lugar para trabajar, era un legado, un vínculo que trascendía generaciones. Había algo hermoso en el hecho de que, a pesar del paso del tiempo, las promesas y los recuerdos se mantenían intactos, creciendo como las raíces de un árbol fuerte que, aunque el viento lo agite, nunca se quiebra. «Lo hemos hecho, Sergio», murmuró Roberto mirando el coche. «Lo hemos hecho». Después de un largo silencio, Roberto se levantó y caminó hacia el coche, tocando suavemente el volante. «Quiero que este coche
Que este taller sea un símbolo de lo que realmente importa. La amistad, el trabajo duro, la lealtad, todo lo que construimos juntos no debe ser olvidado. Y cuando termine todo esto, quiero que este coche sea un recordatorio para todos de lo que podemos lograr si no perdemos de vista nuestras promesas. Alejandro, de pie junto a él, miró el coche con un sentimiento profundo en los ojos. Así será, Roberto. Este coche será un legado, no solo para ti y para mí, sino para todos los que vengan después. Roberto tomó una respiración profunda y miró hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. Sabía que su vida, a pesar de los altibajos, había tomado el curso que siempre había soñado, y que el legado de Sergio viviría en cada rincón del taller, en cada coche que restauraran juntos. Y no solo en el taller, sino también en su corazón, en su vida, en la de su hijo Diego, y ahora en la de Alejandro. El coche, la promesa, la amistad, todo estaba conectado, como las piezas de un motor que nunca dejaba de funcionar. El taller, ahora lleno de vida, parecía haber cambiado por completo en el transcurso de aquellos meses. La luz cálida de las tardes, el sonido del metal al ser trabajado, el murmullo de las conversaciones y risas de los jóvenes aprendices, todo eso se había convertido en el alma de un lugar que, algún día, había sido solo un espacio de sueños compartidos entre dos amigos. Ahora, ese taller no solo era la continuación de esos sueños, sino la materialización de una promesa que, aunque hecha en el pasado, seguía viva en cada rincón. Roberto ya no trabajaba solo. El taller había crecido. Había más coches, más proyectos y, sobre todo, más historias. Diego, su hijo, había empezado a involucrarse más en el negocio, aprendiendo las mismas lecciones que su padre había aprendido a su edad. Los jóvenes que venían al taller veían en él un ejemplo de trabajo duro, de compromiso y, sobre todo, de lealtad. Roberto había logrado lo que Sergio había soñado. Un lugar donde la pasión por los coches se transmitía de generación en generación. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Roberto se encontró de pie frente al coche restaurado, con una ligera brisa moviendo las hojas que caían alrededor del taller. Había algo en el aire, algo que lo hacía sentir que el momento había llegado. Tomó una pequeña placa de metal, la miró por un instante y luego, con manos firmes, la colocó en el panel del coche justo en el centro. La inscripción, grabada a mano, decía: «Las promesas verdaderas no caducan». La luz del atardecer iluminó la placa, y Roberto se quedó allí mirando el coche con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Era el cierre de un ciclo, el final de un capítulo que había sido escrito con sacrificio, amor y, sobre todo, amistad. Pero también era el comienzo de algo nuevo, algo que llevaba la esencia de Sergio en cada pieza restaurada, en cada momento vivido en ese taller. Era el legado que nunca se extinguiría. Alejandro había regresado a su ciudad, pero antes de irse, Roberto lo había invitado a ver el último detalle, el toque final de todo lo que habían trabajado juntos. Ambos se quedaron mirando la placa, en silencio, como si las palabras sobraran. La promesa estaba cumplida, y ahora ese taller, ese coche, representaban algo más grande que ellos. Representaban un testimonio de lo que el amor y la amistad pueden hacer cuando se mantienen firmes, incluso a través del tiempo y la distancia. «Es hermoso», dijo Alejandro, su voz tranquila pero llena de una emoción profunda. «Mi padre estaría tan orgulloso de ti». Roberto lo miró con los ojos nublados, pero con una sonrisa serena en el rostro. «Lo sé. Y yo también estoy orgulloso de ti, de todo lo que hemos hecho juntos, de cómo todo esto ha cobrado vida». El viento, suave pero constante, pareció arrastrar las últimas hojas caídas,
mientras Roberto se quedaba allí, con la mano sobre el volante del coche. Todo lo que había soñado, todo lo que había perdido y lo que había recuperado, estaba allí. En ese coche, en ese taller, en cada rincón del lugar, estaba la huella de Sergio, de su promesa, de su amistad. Diego, que se acercó al taller en ese momento, miró a su padre con una sonrisa. ¿Lo lograste, papá?, le preguntó con una mirada llena de admiración. Roberto lo miró, con el corazón rebosante de emociones, y asintió lentamente. Sí, hijo, lo logramos. Todo lo que Sergio y yo soñamos está aquí, ahora, y siempre estará aquí, contigo. En ese instante, Roberto entendió algo profundamente. Las promesas no solo son palabras, son actos, son gestos, son vidas vividas. Las promesas verdaderas no se rompen, no se desvanecen con el tiempo, sino que se transforman en legados. Y ese legado, el legado de su amistad con Sergio, no solo permanecía en el coche, ni en el taller, permanecía en la memoria, en el corazón, en cada uno de los que habían formado parte de esa historia. Roberto miró a su hijo, y con una voz firme, pero cargada de una emoción contenida, dijo: «Este es el legado que dejamos, Diego, y ahora es tu turno. Tienes que seguir adelante, continuar lo que nosotros comenzamos, y nunca olvides que las promesas verdaderas nunca caducan». Diego asintió con una mirada profunda, sabiendo que lo que su padre le decía no era solo un consejo, sino una lección de vida. Un legado de amor, sacrificio y promesas cumplidas que perdurarían por generaciones. La cámara se aleja lentamente, mostrando el taller iluminado por las luces del atardecer, con el coche restaurado al frente, el símbolo de lo que había sido, lo que era y lo que sería. La placa grabada en el coche relucía en la luz, una frase que quedaría grabada en la memoria de todos los que pasaran por ese lugar. Las promesas verdaderas no caducan. Con esa frase, Roberto entendió que, aunque el tiempo pasara, su amistad con Sergio y su legado seguirían vivos en cada rincón de ese taller, en cada coche restaurado, en cada sonrisa que surgiera al recordar la historia de dos amigos que, juntos, habían cumplido una promesa que nunca se rompió. Fin de la historia.